Incluso diputados y diputadas la miraban y le decían de forma muy grosera que no se podía legislar. Ellos no podían legislar a favor de la putería de las mujeres, que ella se dejó grabar y todavía le preguntaban qué le iban a decir al juez. Muy buenas noches a todos nuestros queridísimos antisuscriptores. Les saludo en esta noche llena de conocimiento, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del Antipodcast que se titula El rostro de la ley. Les saluda su amiga la doctora Elizabeth Muñoz, a quien en compañía de Montserrat Caballero, nuestra muy querida editora, y contando con la presencia de nuestros queridos abogados Ares Pollux y Jonathan Coyotzi. Pero cuéntenme, ¿cómo están? Estoy muy feliz, Eli, por varias razones, pero también un poco nervioso porque la expectativa del tema hoy es mucho más social. Entonces, de verdad esperamos que les guste mucho este tema, sobre todo hombres y las mujeres. Asimismo, queremos que le den una importancia. Exactamente, Jonathan, porque esto parte, no me dejarás mentir, desde la presencia de una valiosa mujer de nombre Olimpia Coral Melo, y cómo su presencia tuvo tal impacto en la sociedad y sobre todo en las mujeres, porque no lo hizo sola, lo hizo cada mujer y todos los retos habidos y por haber de este paso que se dio. Por hoy ya no es por venganza, hoy es violencia digital y actualmente en Tlaxcala se castiga hasta con 5 años de prisión con una multa de 200 a 500,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Perfecto, me parece importantísimo que hablen de esto, porque sabemos que esta lucha es una forma de vivir individualmente, pero es de luchar colectivamente y la importancia de tejer estas redes entre la sociedad. Pero claro, esta iniciativa para que se pudiera ya aplicar en todos los estados de la República. Esta reforma de la Ley Olimpia, que es precisamente con lo que quisiera partir, que pudieran explicar y que la gente que nos está escuchando que no conoce qué es esta ley, que nos pudieran explicar qué es y en qué consiste. Bueno, comenzando, que la Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que por un lado reconoce la violencia digital como una modalidad, porque recordemos que hemos escuchado muchos comentarios que las personas dicen que ¿para qué tantas leyes para las mujeres? Parecen que protegen más a las mujeres que a los hombres, y no me dejarás mentir, Eli. Bueno, comenzando, que la Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que por un lado reconoce la violencia digital como una modalidad, porque recordemos que hemos escuchado muchos comentarios que las personas dicen que ¿para qué tantas leyes para las mujeres? Parecen que protegen más a las mujeres que a los hombres, y no me dejarás mentir, Eli. Por supuesto, he escuchado esos comentarios en muchos lados y a veces muchas mujeres se quedan calladas, porque en la sociedad es un tema que lamentablemente ha sido un tabú desde hace años y que difícilmente se puede sacar aún en este 2023. Claro, y hagamos un recuento histórico muy breve de la historia, a raíz de todo ser humano y todo lo que ha pasado, porque todos los derechos de todas las mujeres los han tenido que conquistar, los han tenido que pedir porque en algún momento de la historia una mujer se ha cuestionado sobre por qué los hombres sí podían realizar varias actividades y las mujeres no podían porque pertenecían a un rol constante de que difícilmente salían con el tipo de ambiente del que también se desarrollaban. Exactamente, porque recordemos que en la Revolución Francesa se piden los derechos del hombre y del ciudadano. Pero Eli, las mujeres francesas también contribuyeron bastante a esta revolución, porque en ellas estuvieron presentes tanto como Olivia de Gaulle, que hace la cartilla de los derechos de las mujeres y ciudadanas, y la degollan. Imagínate cómo era en ese entonces y cómo era el rol de una mujer. Estaba más al calladita te ves más bonita. Llegó el punto donde las mujeres las tenían tanto en ese concepto que se decía que si las mujeres empezaban a votar iban a descuidar a las familias. Claro, porque el rol de las mujeres era solo cuidar a las familias. Y con esta existente y una vieja enseñanza que decimos, pues sí, pero ¿quién las educa? Son las mujeres a las que educan los machistas, y es una pregunta constante que todos se han hecho. ¿Y por qué las mujeres son las únicas que deberían de educar? Y con este pasado y esa historia es algo que aún la sociedad está muy presente, y es algo que nos adentramos poco a poco con lo que pasó con la Olimpia Coral. Y no me dejarás mentir, Ares, por lo que relata ella misma, como le tocó pasar todo este procedimiento de lucha por medio de emociones, que muchas veces ella la tiraron. Claro que sí, porque a ella le tocó vivir esto cuando era chava, de que te hablo, 18 años, por muchas cuestiones, por amor romántico y porque siempre le decía que tenía que ser fiel al hombre. Ella es originaria de Huachinango, Puebla, un pueblito de las sierras del norte del mismo estado, donde las costumbres de pueblo siguen muy arraigadas. A las mujeres las educan para ser parte de la vida de los hombres, y un ejemplo tal vez muy tosco pero también muy común en esto, es que cuando el hombre le pone el cuerno a la mujer, ella piensa que no lo dejan porque
Qué pena que anden sin su esposo y todavía el odio de ellas le dan a la otra mujer porque es su hombre y todo esto radica del hombre. ¿Te imaginas el impacto que tiene estas costumbres o más bien pensamientos de la sociedad actual? ¿Por qué no nos vamos tan lejos? En la actualidad puedo encontrar mujeres, hombres e incluso familias donde dice que el lugar de la mujer es la cocina y que no tiene derecho de opinar. Y Olimpia relata que a ella le tocó hacer un video sexual porque su pareja se lo pedía y como dijo antes, sea por el cariño que le tenía o por otra razón, ella confió en él a pesar de todos los riesgos que provenían de este acto. Ella pensaba que tal vez era lo que otras no le daban y constantemente se rivalizaba con otras mujeres porque eso le enseñaron. Y con ese afán ella aceptó con todo y el tabú, el astigmatismo, el miedo, sin educación sexual, sin nada. Acepta hacer ese video con ese entonces su pareja y este video se empieza a viralizar donde ella vivía con el título de Olimpia, la gordibuena de Huachinango. Con ese hashtag y con fotografías de ella de sus redes sociales que le subieron a mercados de explotación sexual en línea, en grupos donde se difunden packs y noob, y también la gente promovía este tipo de acciones y querían ver ese video con famosas publicaciones de a los 500 likes subo el video y era una lucha constante, ahora no solo de su agresor, sino que también de todas las personas por el morbo y cómo violaban masivamente, mediáticamente y virtualmente su cuerpo. Qué fuerte, y todavía lo que le esperaba con esto, porque como dices, no solo era su agresor, sino que también de todas las personas que deseaban ver ese video por morbo. Claro, porque la presión social era tanta que ella muchas veces intentó suicidarse. Por esto, y como recibía tantos comentarios de cierra las piernas, no seas puta, no seas zorra. Eso no se le hace a las mujeres bien se callan. Y a ella la agredieron de varias formas, porque no solo era sexual, porque veían mal que una mujer disfrutara su sexualidad, tanto que hay bicicletas para mujeres y otras para hombres, y lo mismo en sillas de montar, porque se enojan que las mujeres incluso vistan de una forma que para según muchas personas es vulgar, y siempre sueltan los comentarios en decir que se están dando a ofrecer y que son unas zorras. O sea, se enojan del cuerpo de la mujer desnudo, cuando no es para el placer sexual masculino. Porque cuando va una bebé en pezoneras, muchos dicen qué bonita y algún otro comentario, pero bien que consumen la pornografía y cómo lo sexualizan y la crucifixión de la mujer. Ahí sí está bien. Y qué impresionante que todo esto siga, porque después de esto, por lo que yo entiendo es que sigue la familia. Pues claro, porque obviamente se iba a enterar su familia por las demás personas. Y ella relata que su mamá habló con ella y la primera reacción que tuvo Olimpia en desesperación fue decirle a su mamá que la golpeara, que la corriera de su casa o que incluso acabara con ella, porque era tanta su desesperación que ella esperaba las reacciones más negativas. Pero afortunadamente no fue eso lo que pasó, sino que su mamá la cuestionó en decirle si quería que todas las personas vieran ese video, si fue voluntad de ella, y pues Olimpia responde que no, y sobre todo en recibir esas burlas y morbo, algo que claramente Olimpia no quería que sucediera, y su madre respondió con un mi amor, entonces no es tu culpa. Su madre fue la primera persona del mundo que le dijo que no era su culpa y como ella decía que le daría vergüenza ver un video de su hija siendo una ladrona y haciendo un acto de corrupción, pero un video sexual de ella no, dándole a entender que todos tienen relaciones sexuales y como brindó su apoyo de una forma que Olimpia nunca esperó al ser una persona tan cercana a ella y como su familia se convirtió en su primer lugar seguro, porque ella se encerró en su casa, apagaron todo para que ella no supiera lo que pasaba en un pueblo tan pequeño que lamentablemente todo se difundía como un chisme y como era tan abrumador para ella, porque era la principal afectada. Hay canciones que te acompañan toda la vida. Playlist que nunca te cansas de escuchar. Y podcast que te sorprenderán. En este episodio del podcast X-Ray viajaremos juntos hasta el final de esta historia. X-Ray, un podcast basado en hechos reales. El mundo está para escucharlo. Música y podcast. Spotify, escucharlo es todo. Qué increíble respuesta de su mamá, no me lo esperaba, porque si lo ves desde un pensamiento actual, muchas mamás pues se pueden molestar, tanto que llegan a culpar de todas sus hijas, porque ellas son las autoras al no respetarse. Pero la respuesta de su mamá realmente me impresiona tanto, porque ahora se vuelve una de las primeras en apoyar a Olimpia, y se convierte en su lugar seguro, por el momento tan angustiante que estaba pasando. Y sí, ella se dio cuenta que así como ella lo pasó, muchas más mujeres lo pasaron, y como incluso algunas de ellas acabaron con su vida por esto, que ninguna de ellas deseó que se difundiera siendo algo de dos personas y no de la sociedad. Y aquí es cuando nos retomamos que ella nunca deseó que se compartiera este video, porque ella supuestamente nunca se iba a difundir.
Y es cuando se da cuenta que no existe una ley que proteja a las mujeres en estos casos, ¿no? Pues porque ellos decían que si no había agresión técnicamente, si no llegaba sangrando a la procuraduría y casi medio muerta, pues no te tomaban en cuenta porque no tenían el mismo peso de la ley sobre este tipo de asuntos. Qué fuerte y qué triste que las personas piensen que la justicia tenga que ser así. Si no te presentas con sangre, hasta que realmente te pasó de algo o desaparezcas, te toman un poco en cuenta y hasta eso a veces solo dan carpetazo. Sí, y como dices, es lamentable que ya la sociedad lo vea así, porque Olimpia se acercó a más personas que, como dice Jonathan, muchas de ellas pedían justicia, protección o que al menos bajaran los videos de la red, y como no había una legislación al respecto, y entonces ella comienza a estudiar y se empieza a dedicar más a eso, a adentrarse al tema, y como ella pensaba que esto tenía que ser un delito, porque eso es lo que realmente es. Pero a pesar de todo eso, los primeros años todos pensaban que estaban mal o incluso se burlaban de decirle que ella iba a poner cárceles virtuales. Incluso diputados y diputadas le miraban y le decían de forma muy grosera que no se podía legislar. Ellos no podían legislar a favor de la putería de las mujeres, que ella se dejó grabar y todavía le preguntaban qué le iban a decir al juez. Y pues ella trataba de hacerles entender la gravedad del asunto que esto conllevaba, pero ni así pudo tener apoyo de ellos. Y pues empezó a buscar ayuda a través de lucha feminista, a través de reflexiones. Se comienza un movimiento en el Frente Nacional para la Solidaridad Defensoras Digitales, y es cuando empiezan a proponer en los estados uno por uno que se reconociera la violencia digital como una modalidad y que se castigara con cárcel de difusión y producción no consentida de material sexual íntimo, y hoy es una modalidad. A lo que nos lleva al día de hoy, que es Ley Olimpia, como es llamada por todas las mujeres por lo que pasó Olimpia Coral Melo. Así decidieron ponerle. ¡Wow! Qué orgullo que a pesar de todo lo que ella tuvo que pasar por una historia que no se conocía del fondo, logró lo que muchas mujeres no pudieron y sobre todo que buscó respaldo en un movimiento donde todas las mujeres buscan la protección, la libertad y por supuesto el bienestar en cada una de las que forman y de las que no forman parte de este movimiento tan importante para la sociedad. Para las mujeres, hermanas, hijas, madres, abuelas y niñas, claro. Cabe recalcar que este tipo de ley que ella logró fue de suma importancia, porque existen personas que no practican el sexting y existen personas que les toman fotos, videos e incluso ponen cámaras en lugares públicos, porque esto le puede pasar a todas y son vistas como un objeto sexual lamentablemente en esta sociedad y yo creo que un poco antes, ¿no? Y es importante reflexionar todo este tema, y sobre todo acciones que la sociedad normaliza tanto que es fácil llamar a la mujer con palabras tan ofensivas, que ellos olvidan que en su familia tienen una mujer que los quieren y que son sus adoraciones en casa, pero en las calles las demás mujeres no lo son. Cuánta misoginia y machismo sigue en la sociedad, que les aseguro que muchas personas al escuchar este podcast nos criticarán, y como nunca se preguntan si las mujeres de su familia han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, porque todas en algún momento lo han sufrido. Nacer mujer en este mundo es completamente ligado a que va a ser acosada sexualmente, criticada, violentada, algo que si naces hombre puede ser algo que evites y crezcas respetando a las mujeres de las que puedes llegar a rodear, porque la primera persona con quien te desarrollas más es una mujer. Me parece muy importante todo lo dicho, Ares y Jonathan, porque este es un tema realmente extenso. Y así como mencionaron, la historia de Olimpia Coral Melo, me gustaría que a todas y todos nuestros antisuscriptores escucharan qué pasos debemos de seguir para levantar una denuncia si esto nos llega a suceder a nosotras o incluso a alguien más, porque nunca está de más tener este conocimiento y poder ayudar a alguien más que necesite de nuestra ayuda y protección. Sí, claro, mira, como primero es la contención emocional, porque es muy importante. Si hay delito, tú puedes ir al Ministerio Público, pero desafortunadamente yo no puedo garantizar que el Ministerio Público no te vaya a redivictimizar, porque esto influye a tu vinculación, a proceso e incluso que tengas acceso a la justicia por el Estado o no. Es muy importante decirte a ti misma que no eres culpable, que es culpa amar, confiar, mucho menos pasar ese tipo de fotos o videos porque estás viviendo tu sexualidad libremente. Y no es un crimen, porque quien violó tu privacidad y confianza fue quien lo difundió y ahí es donde va la responsabilidad. Sí, claro, porque vas a recibir muchísimos comentarios que te pueden lastimar, pero aquí el delito es
quien lo difundió. Por supuesto, y que tenemos que saber que esto influye muchísimo, pero con el apoyo y fuerza, claro que se puede lograr. También es importante mencionar la contención digital. Borra desconocidos y contengamos las pruebas. Sabiendo qué hacer, ir a denunciar, busca apoyo en el Ministerio Público si quieres que el Estado apoye y lleve el asunto. Bajar el contenido si no quieres denunciar, y esto es posible en las aplicaciones de Instagram, WhatsApp y Facebook, en donde entra pilotos nunca sin tu consentimiento. Lo único malo es que tienes que mandar las fotografías a la empresa para que con una tecnología las retire, pero es un avance. Identificar, buscar ayuda y apoyo a las personas más cercanas y no creer en palabras negativas. Muchas gracias, Jonathan. Esta información nos ayuda muchísimo, pero ¿qué tanto se está aplicando? Pues mira, Eli, desde 2017 al 2020 se han judicializado 24 casos de casi 2.143 carpetas de investigación abiertas en 18 estados por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, de acuerdo con el informe Justicia en Trámite. Asimismo, del 2020 a febrero de 2022 se iniciaron 1.423 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual. ¿Y cuáles son las sanciones? La ley Olimpia contempla sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 500 a 1.000 unidades de medida y actualización, UMA. En 2021 la UMA tiene un valor de 89.62 pesos diarios, según el INEGI. Me parece impresionante la cantidad, pero en realidad es nada lo que las mujeres sufren por este tipo de acciones que conlleva que la otra persona difunda sus fotografías o videos, porque el juicio social es mucho más fuerte. Por último, pero menos importante, Jonathan, ¿alguna recomendación? ¿Cómo podemos mantener chats más seguros? Bloquea tu celular. Instala un sistema de bloqueo en tu celular. Revisa permisos y accesos. Antes de descargar las aplicaciones, revisa primero los permisos y accesos. Así podrás saber cómo manejan tus datos y privacidad. Fíjate en la mensajería instantánea. Si utilizas la aplicación de mensajería instantánea, cerciórate que tenga un cifrado de punta a punta. Verificación en 2 pasos. Activa el sistema de verificación en 2 pasos. Bloquea tu pantalla. Si tomas fotografías en donde no salga tu rostro, marcas o lunares que sean fáciles de reconocer. Pues muchas gracias de verdad a estos dos ponentes que nos han traído un episodio realmente interesante y que sobre todo estoy segura que todos los que nos escuchan aprendieron algo. Tal vez no tenían el conocimiento de lo que era esta ley y sobre todo su trasfondo, pero claro que sepan que el sexting no es malo, es totalmente normal. Lo que yo recomiendo es algo, pero la decisión es propia. Pero no está de más tener este tipo de información y que sigan esos pasos, recatando muchísima información y la importancia que tiene de los hombres en romper este patriarcado y que sean más empáticos, así como también en las mujeres. Y por último, retomar toda esta información, porque de verdad fue muchísima y sobre todo que ayudó no solamente yo siento que a su servidora, sino que a muchos de los antisuscriptores que nos están escuchando. Creo que esto es de suma importancia para nuestra sociedad, para nosotros como mujeres y sobre todo para los hombres, porque también pueden suceder casos en donde los hombres sufran este tipo de violencia digital por parte de mujeres. Entonces, cabe recalcar que esta ley, aunque muchos de los estados, como antes mencionados, ha sido implementada, es un paso muy grande que se está haciendo, porque el pensamiento que las personas tienen en que es violencia digital, que no tiene peso, claro que tiene peso, y por supuesto que esto va a ayudar y va a contribuir bastante en la sociedad y en el impacto de las leyes que esto tiene, porque aquí como nuestros ponentes son abogados, ellos tienen bastante conocimiento en este tema y
por supuesto que se tiene que estar actualizando sobre los tipos de leyes, que van a ir dando un paso más en nuestra sociedad, en nuestra justicia sobre todo, porque como lo mencionábamos, muchas personas no se acercan a denunciar porque pues tienen un concepto de la justicia muy corrompido. Sin embargo, Olimpia Coral es un claro ejemplo de que, a pesar de todas las críticas y todos los señalamientos sociales, ella logró levantarse y ella es un ejemplo a seguir bastante fuerte y que de verdad es de mucho orgullo que ella tenga como nombre ese y que la ley tenga como nombre aquello, como antes mencioné. Entonces, si lo retomas desde el año 2020, como lo mencionaron nuestros ponentes, fueron 24 casos de casi 2.143 carpetas, de las cuales han sido en esos 3 años. Sin embargo, falta que se actualice del 2020 al 2023 y de verdad que es impresionante. Me parece sumamente importante este episodio del día de hoy que se presentó y que sobre todo sirvió bastante para todos. Creo que fue verdaderamente informativo. Como último, dejarles estas pequeñas recomendaciones y recordarles que el sexting no es malo. Aquí tú confías en la persona, no está mal confiar, no está mal amar, porque finalmente es una acción humana. Entonces, como recomendación y sobre todo como último, es que piensen las cosas, quiénes se lo envían, a quienes les dejan sus redes sociales, porque por supuesto también pueden sacar este tipo de fotografías de nuestras redes sociales que subimos. Y pues nada, de verdad agradeciendo a nuestros ponentes y dejando el número de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que es 246 46 50 500. Si quieren acercarse a esta institución, pueden ir, y está ubicada en el Libramiento Poniente, en la colonia Uniclax, 90,000 Tlaxcala, Xicotencal, Tlax. Sin más que decir y sobre todo agradeciendo muchísimo y una vez más a nuestros ponentes y sobre todo a nuestra editora es de este episodio. A todos nuestros antisuscriptores les pregunto y sobre todo les pido que sigan escuchando más nuestros podcasts, y me gustaría saber qué otros tipos de temas les gustaría que trajéramos para el próximo episodio del podcast. Muchas gracias.